Mi hija me acusó de ser egoísta por no vender la finca familiar. Cuando la vendió a escondidas, no contó con que el comprador descubriría la verdad. Y todo se vino abajo. Nunca imaginé que el amor de una madre pudiera convertirse, con el tiempo, en una deuda que alguien cree tener derecho a cobrar. La finca familiar no era solo tierra ni una propiedad más en un papel. Era el último hilo que me unía a mis padres, a mis abuelos, a una vida entera construida con sacrificio y paciencia. Para mi hija, en cambio, era una oportunidad perdida, un estorbo, una carga que yo me negaba a soltar por puro capricho. Cuando me llamó egoísta, sentí que no solo cuestionaba una decisión, sino toda mi vida. Y aún así, nunca pensé que sería capaz de venderla a escondida. Lo que ella no entendió es que la verdad no se puede enterrar tan fácil como cree quien actúa con prisa. Crecí en esa finca cuando todavía no sabía lo que significaba la palabra pertenecer. Mis recuerdos más antiguos están ligados al olor de la tierra húmeda, al sonido del viento entre los árboles y a las manos cansadas de mis padres, trabajando sin quejarse. No era una vida fácil, pero era una vida honesta, y eso marcó mi forma de ver el mundo. La finca no me dio lujos, pero me dio carácter, paciencia y respeto por lo que cuesta ganarse algo. Con los años, cuando mis padres murieron, quedé sola al frente de todo. Muchos me dijeron que la vendiera, que no tenía sentido seguir manteniendo la finca. Pero yo sentía que, si la dejaba ir, también dejaba ir una parte de mí que no estaba lista para perder. Mi hija no creció con el mismo apego. Para ella, la finca siempre fue sinónimo de trabajo duro y pocas recompensas. La veía cansarse al visitarme, aburrirse al escuchar historias del pasado, impacientarse cuando hablaba de conservar lo que teníamos. Yo lo entendía hasta cierto punto. Había crecido en otro mundo, con otras prioridades. Aún así, me dolía sentir que miraba mi hogar como si fuera un error que debía corregirse. Era más fría, más calculadora y práctica, por así decirlo. Yo, por el contrario, era más emocional. Para mí esa finca era mucho más que cimientos con paredes. El día que me llamó egoísta no fue durante una pelea fuerte, fue peor. Lo dijo con calma, con una seguridad que me dejó sin palabras. Dijo que yo pensaba solo en mí, que me aferraba al pasado sin importarme su futuro, que estaba siendo injusta. Sentí que todo lo que había hecho como madre se reducía a una sola palabra cruel. No me defendí, me quedé callada, tratando de entender en qué momento dejamos de hablar el mismo idioma. Desde entonces, cada conversación giraba en torno a la venta. No importaba el tema con el que empezáramos, siempre terminaba igual. Me hablaba de dinero, de compradores interesados, de lo bien que nos iría si yo cedía, y lo peor es que ya no pedía. Ahora exigía que la finca se vendiera, y cada negativa mía la tomaba como un ataque personal. Yo empezaba a sentir que, para ella, yo era el obstáculo entre su vida soñada y la realidad. Nunca pensé que tendría que protegerme de mi propia hija. Confiaba en ella de una manera ciega, sin límites ni restricciones. Como solo una madre puede hacerlo, jamás se me pasó por la cabeza que pudiera usar documentos, accesos o información familiar para tomar decisiones sin mía. Esa confianza fue mi gran error. Y su principal ventaja, un comentario casual de un vecino, encendió una alarma que no pude ignorar. Me preguntó si era verdad que la finca estaba en proceso de venta. Me reí, nerviosa, diciendo que no, pero por dentro sentí un frío extraño. Mi hija llevaba semanas sin insistir, sin discutir. Ese silencio ya no me parecía respeto, sino algo más. Estaba actuando a mis espaldas. Un día entré al cuarto de mi hija y encontré copias de documentos que nunca autoricé, contratos preliminares, comunicaciones con terceros, movimientos que no reconocía. Ese momento sentí una mezcla de incredulidad y traición. Era como descubrir que alguien había estado viviendo tu vida sin avisarte. Ahí entendí que el problema ya no era una discusión familiar, era algo mucho más grave. Mi hija estaba sobrepasando mi autoridad, como si mi palabra y mi decisión de no vender la finca no tendría ningún valor. Cuando la enfrenté, no negó nada. Me dijo que sí, que había vendido la finca, que lo había hecho por nuestro bien. Hablaba rápido, justificándose,
diciendo que yo no entendía cómo funcionaba el mundo ahora, lo que sí no me podía ver a los ojos. Yo no lloré, me quedé quieta, intentando aceptar que mi propia hija me había traicionado. No le importó mi decisión, sobrepasó todo límite, simplemente tomó una decisión por encima de mí. El comprador llegó seguro, confiado, con la idea de haber hecho un buen negocio. Hablaba de proyectos, de cambios, de transformar la finca en algo productivo. Yo lo escuchaba con distancia. Él no sabía que estaba entrando en una historia llena de vacíos y mentiras. La finca parecía observarnos en silencio, como si supiera que la verdad no tardaría en salir. Durante el proceso legal comenzaron a surgir problemas, límites mal definidos, herencias no resueltas, derechos que no habían sido cedidos correctamente. Cada revisión traía una nueva duda. El comprador empezó a hacer preguntas incómodas, y mi hija ya no tenía respuestas claras. Yo observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. No me pronunciaba, estaba dejando que mi hija sea la que resolviera los problemas que estaban surgiendo. El comprador pidió hablar conmigo directamente. Al final la dueña era yo, no mi hija. Cuando me reuní con el comprador, le conté toda la historia, sin adornos, cómo se había heredado la finca, qué acuerdos familiares existían, que nunca se había firmado, no buscaba sabotear nada, solo aclarar lo que nadie le explicó. En su rostro vi aparecer la desconfianza. Claro, empezó a darse cuenta en base a qué se estaba vendiendo la finca. El comprador empezó a replantearse todo, consultó con abogados, pidió más garantías, exigió explicaciones. Mi hija pasó de la seguridad a la irritación, y de la irritación al miedo. Ya no me llamaba egoísta, ahora me evitaba, ya no quería hablar conmigo. Si yo llegaba a algún lado donde ella estaba, ella se iba, prácticamente huía de mí. La verdad empezaba a cobrar su precio. Finalmente, el comprador desistió de la compra. Habían demasiados problemas, demasiadas mentiras, demasiados riesgos. La venta se cayó oficialmente, el dinero ya no estaba asegurado, y las consecuencias comenzaron a aparecer una tras otra. Mi hija perdió más que una oportunidad, perdió la ilusión de haber controlado todo, y sobre todo, perdió mi confianza. Me culpó de todo, dijo que yo había arruinado su futuro, que si hubiera vendido desde el inicio, nada de esto habría pasado. Por primera vez en mucho tiempo, levanté la voz, le dije que no se construye nada sólido sobre el engaño, y que las decisiones tomadas sin respeto siempre terminan mal. No fue crueldad, simplemente dije la verdad. No se puede construir felicidad sobre la desdicha de otros, y en este caso era la mía. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Seguíamos siendo madre e hija, pero ya no desde la ingenuidad. Aprendí que amar no significa permitirlo todo, y que poner límites también es una forma de cuidar. Ella empezó a entender que la ambición sin ética no es progreso. Con el tiempo vi su arrepentimiento, y a pesar de que seguía pensando que la finca se debía vender, tuvo que respetar mi decisión. Volví a caminar por la finca con calma, tocando la tierra, respirando hondo. Seguí ahí, más vieja, más cansada, pero firme. Sentí alivio, pero también un dolor profundo por lo que se había roto en el camino. Salvar la finca tuvo un precio emocional que todavía estaba pagando. No es fácil porque a la final es mi hija y la amo. Sin embargo, sobre esa finca la última palabra la tengo yo. Mi hija aprendió una lección dura, una que no se enseña con palabras. Yo aprendí que incluso la familia puede cruzar límites. Cuando el dinero nubla el juicio, ninguna salió ilesa, pero ambas crecimos. Pasó tiempo antes de que volviéramos a hablar con normalidad. El silencio dejó de ser castigo y se convirtió en espacio para pensar. Poco a poco nos empezamos a reconstruir desde un lugar más honesto. No olvidé, pero elegí no vivir en el rencor. Perdoné a mi hija, aunque no fue fácil. Sin embargo, dejé que el amor de madre pesara más, pero eso sí con límites que no podrán ser cruzados nunca más. Hoy sigo al frente de la finca, tal vez algún día la venda, pero será cuando yo lo decida, con transparencia y respeto. Ya no tomo decisiones desde la culpa ni desde la presión, sino desde la dignidad. Esta tierra sigue siendo mi voz, mi lugar feliz. Sigo disfrutando del olor de la tierra húmeda, del cantar de los pájaros, del sol brillante todas las mañanas, y a pesar de que ya no soy joven, la cuidaré hasta el último día que pueda hacerlo.
No fui egoísta por proteger lo que amaba, simplemente defendí lo que era importante para mí. Y entendí que cuando alguien intenta arrebatarte tu historia, la verdad siempre encuentra la forma de salir. Incluso cuando al parecer todo está saliendo bien, esta historia no es solo sobre la venta de una propiedad, sino de una traición, y lo que la ambición puede empujar a ser una persona cuando no tiene límites. Si te gustó esta historia, déjame tu like y no olvides seguirme. Nos vemos en la próxima historia.